Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestro CIPAS número 2, a través del cual vamos a dar las indicaciones para el desarrollo del paso número 3. Recordemos que esta semana vamos a tener dos sesiones. La sesión del día de hoy, que vamos a hacer la explicación del CIPAS, temáticas más abordando los contenidos del tema, y la sesión del día de mañana, que va a ser la web conference. El día de mañana es a la misma hora que el día de hoy. Antes de iniciar, les pido que por favor me confirmen si están escuchando muy claramente, si están viendo la presentación, por favor. Si lo pueden hacer a través de el audio o si no a través del chat. Bienvenidos a la sesión. Roger, Joana, Andrés, Liseiris, Aura, John, muy buenas noches. Claro, Me buenas noches. Buenas noches. Sí se escucha y se ve perfectamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias también por las manitos arriba. Gracias por la confirmación. Bueno, chicos, antes de arrancar, quiero recordarles que uno de los protocolos que nos piden que tengamos en cuenta para el desarrollo de estos encuentros es que ustedes a través de evento marquen su asistencia. Entonces, para que por favor donde se inscribieron al CIPAS, allá mismo ya les activó la asistencia a partir de las 8 de la noche. Entonces, para que ingresen y coloquen sí asistí, para que por favor no lo olvidemos hacer antes de finalizar nuestra sesión. ¿Qué actividades vamos a realizar hoy? Vamos a tener estos 4 punticos, vamos a hacer un checklist de las actividades, voy a ser muy rápida en este espacio porque ustedes igual lo van a tener en la guía y lo pueden descargar y lo pueden leer en cualquier momento. Vamos a hablar de lo que son los impuestos, gravámenes y tasas, obligaciones tributarias del RUT y cerramos con una sesión de preguntas, dudas e inquietudes. Entonces, en cuanto al checklist de las actividades, vamos a tener 2 actividades que suman 125 puntos, de las cuales la que mayor ponderación en puntaje tiene es la actividad individual. En la actividad individual, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van a empezar a dialogar con respecto a uno de los casos que les estamos presentando, que es el del caso de las tejedoras, y adicional vamos a dar respuestas a algunas preguntas. Entonces, ¿qué es lo que queremos acá? Que ustedes en la primera pregunta primero le expliquen a las personas o le expliquen más bien al caso de estudio que tenemos, que en sus propias palabras, qué es un impuesto, qué es una tasa, qué es una contribución. ¿Listo? En sus palabras, para poderlo explicar en nuestras propias palabras, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leerlo, tenemos que documentarnos sobre el tema. Y después lo que vamos a hacer es esta gráfica que tenemos acá, en la cual vamos a establecer para una persona natural cuál es el impuesto que paga y si este es impuesto es un impuesto nacional, un impuesto local o distrital y si aplica para mí. Si aplica para mí, ¿por qué me aplica? Y en este, si este es un impuesto directo o un impuesto indirecto. Entonces, por ejemplo, en esta tabla voy a decir el nombre del impuesto, el IVA, impuesto al valor agregado. ¿Qué tipo de impuesto? Es un impuesto nacional. El IVA lo recauda la DIAN a nivel nacional. ¿Por qué aplica para mí o por qué me aplica en este caso mi impuesto? Aplica porque este grava el consumo de bienes y servicios. ¿Quién es el que paga el IVA? Es el usuario final, o sea, cada uno de nosotros. Usted lo paga cuando compra sus artículos de aseo, cuando va y compra sus zapatos en Aquiles, cuando va y compra su vestuario en Arturo Calle, para el caso de los caballeros. Entonces, cuando vamos a comprar ese tipo de artículos que tienen IVA, nosotros estamos pagando ese impuesto. ¿Y qué tipo de impuesto es? Es un impuesto indirecto. ¿Por qué es un impuesto indirecto? Porque quien lo declara no es el que lo paga. ¿Quién lo paga? El consumidor final. ¿Quién lo declara? El comercializador. Entonces, es indirecto porque el dinero le llega a la entidad recaudadora a través de un intermediario. En este caso, el comercializador. Eso es lo único que ustedes tienen que hacer. Ya les hice el ejemplito para que lo tengan ustedes en cuenta para el caso del IVA, pero ahí van a ustedes ver todo el impuesto. Ahorita está el impuesto al consumo, el impuesto al consumo nacional y el impuesto al consumo distrital. Hay 2 impuestos al consumo. Está el impuesto a la bolsa plástica,
Está el impuesto predial que se nos está venciendo este mes, está el impuesto de vehículos, el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio que se elaboraban ya las empresas, pero de pronto también como independientes puede que tengamos algo que ver con eso. Está el IVA, está el impuesto al patrimonio, entre otros. Ahí ya más o menos les di la lista que ustedes van a tener que incluir ahí. ¿Qué es lo importante en esta tabla? Que ustedes conozcan, identifiquen cuáles son los impuestos. ¿Listo? Después de ahí, el punto número 3 nos dice consulte e investigue todo lo que es el registro único tributario. Entonces, ustedes se van a ir a, pero que es que no sé por qué pienso, me parece que tengo un error en la, bueno, voy a seguir ahí, pero si veo que tengo un error en la siguiente, me toca cambiarle el slide. En esta, igual la pregunta es que usted debe de ir buscar qué es el registro único tributario, para qué sirve, qué establece, todo está en este link que les estamos dando. ¿Listo? ¿Para qué es importante? Para que ustedes identifiquen cuáles son los compromisos y las responsabilidades que tenemos como contribuyentes. Ya llamémonos contribuyentes declarantes cuando estamos obligados a facturar y a llevar contabilidad, o contribuyentes no declarantes que definitivamente pues lo único que tenemos algo que era lo que se llamaba anteriormente régimen simplificado, ¿cierto? Que de pronto lo único que declaramos es renta por ingresos laborales. Una vez hechos esos 3 puntos, ya al final vamos a elaborar una conclusión con hablando de ese aprendizaje, para qué nos sirvió analizar el caso, para qué nos sirvió haber hecho el comparativo de los impuestos, qué fue lo que aprendimos a nivel del RUT, y adicional, esa conclusión nos va a servir para el trabajo final, el trabajo colaborativo. En el entorno de aprendizaje, ¿qué es lo que debemos de presentar a nivel individual? Presentar tanto los aportes individuales como aportes colectivos. Entonces, en esto sí les quiero pedir el favor que seamos muy juiciosos, y es que sí o sí presentemos nuestro trabajo individual. Algunos ya en el foro me han ido avanzando, me han ido presentando. Yo les hago la recomendación. Recuerden elaborar un documento final, recuerden poner citas en los temas que copiamos. ¿Por qué? Porque de pronto la definición del RUT es una definición técnica, yo no puedo cambiarla, entonces la tomo, pero al final coloco la fuente de donde la tomé y ahí estoy respetando los derechos de autor. ¿Listo? No voy a presentar como mío una definición de una norma, de una ley que no la voy a poder cambiar. Es supremamente importante elaborar un documento y hacer como esos aportes. Yo sé que algunos dicen, no, yo hice mi aporte en el foro y sí, yo se los valgo, pero me encantaría mucho más que esas observaciones que hago a través del foro, usted las actualice, las mejore y me presente el documento final a través del entorno de evaluación. ¿Listo? En el caso de la actividad colectiva, pues la persona que presenta la actividad colectiva hace el consolidado de lo del trabajo de sus compañeros, pero adicionalmente también presenta su propia actividad individual. En cuanto a la rúbrica, el máximo puntaje que tiene es 40 puntos, en el cual vamos a elaborar, vamos a evaluar que sus aportes sí sean desarrollados en términos propios y que se hayan respetado los derechos de autor. Y la conclusión me parece que tiene un importante peso también, que son 30 puntos para que lo tengan en cuenta. En cuanto al trabajo colectivo, entonces en la actividad grupal, ustedes primero van a consolidar un documento, ya sea en Word, Excel, PDF, que tenga una portada, que tenga una introducción, hacer una breve descripción de lo que son los impuestos, las tasas y las contribuciones y que son aplicables a la venta en línea. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer un comparativo de qué requisitos tenemos para hacer las ventas en línea y cuáles serían como las definiciones que aplicarían para impuestos, tasas y contribuciones en el caso de las ventas en línea o ventas por Internet. Y en este caso, pues, ¿qué deben de hacer? El caso de estudio que les estamos planteando para cumplir con estas obligaciones. Vamos a hacer un pequeño detalle a nivel grupal, tomando el caso de estudio que nos están planteando, del detalle de las obligaciones legales y las tributarias que tienen las vendedoras. Es decir, si están planteando hacer un producto en línea, hacer una comercialización, ¿cuáles son las responsabilidades que deberían tener? Y hacer un comparativo en
cuál es la diferencia entre aquellos que venden en línea y aquellos contribuyentes que venden en un punto físico, si existe diferencia. Y si existen, bueno, si existen diferencias y vamos a compararlo, ¿cierto? ¿Qué tiene que tener en cuenta cuando hacemos ventas en línea y qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos venta en un punto físico? Por último, nos dice que en el ejercicio las mujeres del caso 3 han establecido una sociedad y se encuentran bajo el régimen común, es decir, son declarantes. Antes de iniciar sus ventas deben de emitir factura electrónica. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar todos los requisitos de la facturación electrónica y vamos a elaborar, puede ser un esquema, una infografía donde vamos a explicar ese proceso de qué es la facturación electrónica y cómo se debe de realizar el proceso para emitir facturación electrónica, que esto ya no es nuevo para nosotros. Si usted va a algunos lugares, le dicen, deme su correo electrónico y le envío la factura, ¿verdad? En algunos colegios ya por obligación para la matrícula de nuestros hijos nos envían facturación electrónica. ¿Por qué? Porque esto ya hace parte del día a día de la mayoría de los contribuyentes. Una vez terminen el tema de la facturación electrónica, ¿qué van a hacer? Dice, imagine que las emprendedoras realizan su primera venta por 59 millones de pesos. Identifique los impuestos que aplicarían a esta venta y calcule claramente la base, la tarifa a cada uno de ellos. Entonces usted tiene que definir si las emprendedoras son declarantes, a qué tipo de declarante le está vendiendo, qué retenciones aplicaría, qué impuestos aplicaría. En este caso nos vamos a enfocar en impuestos. ¿Qué tipo de impuestos tendrían que tener en cuenta para cobrar al momento de vender? Y sobre esa venta, ¿cuál sería la base? ¿Cuál sería la tarifa del impuesto? ¿Cuál sería el valor del impuesto? ¿Y cuál sería el valor a pagar? Las conclusiones. En el documento que ustedes van a presentar, cada integrante del grupo debe presentar su conclusión. Recuerden que esa conclusión ya fue evaluada individualmente y tiene un peso de 30 puntos. Y se debe incluir las fuentes de información, es decir, todo lo que ustedes tomen de consulta de la DIAN, de consulta de la Secretaría de Hacienda y de otras páginas. Ustedes deben de citar esas páginas y cuando es texto copiado de la fuente de consulta, poner la cita. ¿Listo? Las evidencias grupales también es importante que cada estudiante aporte en el foro sus evidencias, es decir, que vaya enviando sus aportes a través del foro. Al final van a hacer una consolidación y en esa consolidación que ustedes van a realizar debe de tener como mínimo una portada, una introducción, el desarrollo de las preguntas, conclusiones por cada uno de los integrantes como mínimo y las referencias bibliográficas. ¿Qué me gustaría también que incluyan ahí? Algo de creatividad. Yo sé que ustedes lo que están haciendo es leyendo un texto, que los temas son nuevos para ustedes, pero qué bonito que esos textos que estamos leyendo los podamos sintetizar a través de una gráfica, a través de una infografía, a través de una tabla, cosa de que podamos resumirlo y poner alguna imagen que nos acuerde esa definición. ¿Listo? En la recomendación, incluso pues yo les hago como que, mira, este punto lo podemos graficar, como para que lo podamos presentar de una forma un poco más creativa. En esta parte, ustedes van a tener 55 puntos. Esos 55 puntos, ¿cómo van a estar compuestos? En el documento final, el cual debe tener todos los ítems solicitados, debe tener coherencia y organización y 15 puntos en todo lo que tiene que ver con las bibliografías y fuentes de información. Recuerden que en este caso, todos los entregables tienen Turnitin y yo sé que hay veces Turnitin nos presenta un nivel de similitud altísimo. ¿Por qué? Porque si de pronto usted es curioso y usted dice, "Ay, yo quiero pasar la Turnitin a ver cuánto similitud tiene", pues resulta que Turnitin tiene un historial y en ese historial guarda lo que otras personas o lo que usted mismo consultó de ese mismo texto. Entonces, algunas veces cuando sale elevado ese porcentaje de Turnitin para estos 15 puntos, lo que yo hago es que voy y miro las fuentes de dónde me está saliendo tanto porcentaje de similitud para poder ser un poco más imparcial en la nota y poder decirle al estudiante si definitivamente
Esos 15, pues ese nivel es muy alto y tu trabajo es el mismo que ya habías pasado por Turnity porque Turnity guarda un historial. Pero si de pronto su trabajo me sale que es igual al trabajo que presentó otro compañero hace 2 años, pues automáticamente ese no solo le anula los 15 puntos, sino que le anula todo el trabajo y me toca ponerle 0 porque eso se llama plagio. Entonces es supremamente importante que tengamos cuidado con eso, ¿listo? ¿Y por qué se pone que todas las actividades tengan revisión de similitud? Precisamente por eso, porque lamentablemente ya ha pasado que como los trabajos en algunas ocasiones, los cursos de pronto repiten algunas actividades o lo que se hace es que se modifican. El estudiante a última hora no lo hizo y lo que hace es que va por la web, lo encuentra, porque ahorita la moda es subamos los trabajos a la web y lo encuentra, lo baja, lo copia, lo pasa como a nombre suyo y lo sube. Pero el sistema internamente lo que hace es que mira la similitud y dice, ah, no, es que lo presentó Pepito Pérez. Y si Pepito Pérez hace 2 años lo presentó y es el mismo, pues resulta que ¿quién lo está plagiando? El que lo está presentando ahorita y el que debe de ser sancionado es el que lo presentó como si fuera propio, siendo de otra persona. Les hago la recomendación para que quede en la grabación, porque yo sé que de pronto no va a pasar en este curso, pero para que lo tengan en cuenta y tengamos cuidado al momento de presentar nuestros trabajos. La idea es que ustedes se den en la tarea de leer, de investigar y con base en eso dar unas respuestas personales, lo más creativas, lo más argumentadas, pero también lo más sintetizadas posibles. Los lineamientos, pues ya ustedes lo saben, que todos los integrantes deben de participar, deben de enviar sus aportes en el foro. En cada grupo eligen a un integrante que suba la actividad colectiva, pero la actividad individual la debe de subir cada uno de ustedes. ¿Listo? En todas las actividades, ¿qué es lo que se pide? Autenticidad, es decir, que ustedes hagan las respuestas de acuerdo a lo que ustedes aprendieron. Esas son las recomendaciones de las 2 actividades que estamos desarrollando. No sin antes recomendarles también que por favor envíen sus evidencias, sus adelantos y que estén muy pendientes de la fecha de entrega para que entreguen lo posible un día antes y nos evitemos de pronto alguna novedad en el momento de entregar nuestra actividad. Ahora ya desarrollando el tema a nivel de definiciones, vamos a hablar un poquito de lo que es un tributo. Y el tributo como tal, ¿qué es? Es una contribución monetaria que hacen los ciudadanos de un país para que el Estado recaude y administre de la mejor manera. Y a su vez, con ellas, las entidades del Estado puedan funcionar. Entonces, el tributo, que es todos los pagos que nosotros hacemos directa o indirectamente al Estado, para que el Estado pueda funcionar. Muy pocas entidades del Estado sí existen, pero hay muy pocas que son las que funcionan con recursos propios. ¿Qué son esos recursos propios? Los que se generan de pronto de los servicios que presta la entidad. Pero hay otras entidades que 100% funcionan por el recaudo de los impuestos. Algunas características que hay que tener en el caso de los tributos. Primero, que los tributos son establecidos por ley, que son obligaciones de carácter, bueno, son de carácter obligatorios o coactivos, es decir, si usted no lo cumplió, lo van a sancionar. Son exigibles y su incumplimiento es sancionado. Si usted no declaró renta, tenía que pagar renta, porque una cosa es declarar y otra cosa es tener que pagar. Pero si usted no declaró y aparte de eso tenía que pagar, tiene doble sanción por no declarar y por no pagar. Entonces, hay que cumplir con esa obligación. Son ordinarios, esto es que se perciben con regularidad, es decir, que tienen una periodicidad, no son esporádicos, sino que está claramente definido cada cuánto se deben de pagar, la forma de pagar y la forma de declarar. Y son pecuniarios, esto es, se pagan en dinero o en su equivalente. Y por último, son contributivos, es decir, que son para todos los contribuyentes, las personas que entran dentro de esa obligación para pagar ese tributo. A nivel de impuestos, tasas y contribuciones, entonces, como tal, los tributos son los 3, pero se caracterizan por algunas definiciones. Entonces, en el impuesto encontramos estos que son más reconocidos, que son obligaciones que van relacionadas con hechos económicos, ya sean personales o empresariales.
En este caso tenemos el impuesto al valor agregado, el IVA, el impuesto al patrimonio, el impuesto de renta, el impuesto al consumo y todos los otros impuestos que los mencioné hace un momento. En el caso de las tasas, son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privada o el aprovisionamiento especial del dominio público. Es decir, yo pago una tasa por utilizar un espacio público de una forma esporádica, pero lo voy a hacer como una actividad privada. Es una tasa, es diferente porque no es con regularidad y aparte de eso, es para el aprovechamiento de un espacio que no es mío, sino que es del Estado y por ese aprovechamiento el Estado me cobra un dinero. Y la contribución son aquellos pagos que se realizan para el beneficio en pro de algo común, por ejemplo, los peajes. Los peajes son una contribución que hacemos a la alcaldía del lugar donde esté el peaje ubicado. ¿Para qué? Para garantizar o para más bien apoyar la inversión que se realiza en las vías que están dentro del municipio en el cual me están cobrando el peaje. Lo mismo ocurre con los parafiscales, que eso ya los conocemos, que nos afectan directamente el pago de la nómina. Ahora, en temas de obligación tributaria, la obligación tributaria es una figura que se establece a través de las cuales el Estado, la empresa y la sociedad van a interrelacionarse. Recordemos como tal que el tributo es el dinero que estamos pagando al Estado para que el Estado pueda funcionar, pero dentro de esa obligación tributaria, pues vamos a tener a las personas que somos las personas comunes y corrientes de a pie, que aunque no lo sepan, no lo creamos, sí pagamos impuesto, y el impuesto que más pagamos en nuestro día a día se llama IVA, que es el que está implícito dentro de todos los bienes de consumo, la gran mayoría de bienes de consumo que requerimos para poder subsistir. Está la empresa y está la industria, que son entidades ya que son constituidas con una razón social, con una personería jurídica y que contribuyen precisamente con el pago de los impuestos al Estado para que el Estado contribuya. ¿Qué pasa con estas dos de arriba? Pues que estas dos van a tener como una compensación mutua, es decir, mientras el Estado me permite a mí realizar una actividad con la cual me estoy ganando una utilidad, yo también le estoy contribuyendo al Estado para que pueda funcionar y los dos nos beneficiamos. Esa es la idea del tributo o de la obligación tributaria como tal. Chicos, nuevamente les recuerdo, por favor, ingresar a la página de eventos, marcar su asistencia para que quede registrada. Ahora, ¿qué pasa cuando existe una obligación tributaria? La obligación tributaria sí o sí hay que cumplirla. Recordemos que lo vimos hace un momento y es que es un pago, ya sea en dinero o en su equivalente, que tengo que realizar. Esta se puede extinguir. Se puede extinguir por el pago. Yo tenía que declarar renta y aparte de declarar me salieron 100.000 pesos para pagar. Cumplí con mi deber formal de presentarla, ahora voy al banco y pago los 100.000 y ya mi obligación queda suplida, es decir, queda cumplida. La otra es compensación. No, resulta que me quedó un saldo a favor. Entonces, bueno, si yo soy empresa, tengo que mirar si ese saldo a favor lo puedo compensar, ya sea con un test, ya sea con otro impuesto, para poder suplir esa obligación o suplir otra obligación. Pero como tal, la compensación quiere decir, es como que es un pago entre comillas, pero es como equivalente. Es decir, compenso un impuesto con otro impuesto, compenso una obligación tributaria con otra. Pero para ello tiene que existir una relación de causalidad y tiene que existir una norma que me permita compensar lo uno con lo otro. Cuando existe preinscripción, es decir, usted tenía que pagar y a usted nunca le hicieron eh, su debido proceso de cobro. A la DIAN se le pasó, porque tiene muchísimos contribuyentes y resulta que usted se le pasó y pasaron 10 años. Ya después de 10 años, la ley que dice, si usted tenía que pagar renta y no se lo cobraron en los siguientes 5 años desde la fecha en que se le venció la obligación, ya queda preinscrita, es decir, definitivamente ya no le van a cobrar. Pero esa preinscripción no pasa, realmente no pasa porque es demasiado el tiempo
que se tiene precisamente para poder evaluar, para poder revisar y para que el contribuyente cumpla. O está por tema de remisión, porque es remitida o porque se hizo alguna revisión y definitivamente esa obligación no se va a cobrar. Puede ser también que ocurra dentro de esta extinción que haya un beneficio tributario que sale y que le dicen, mire, si usted, señor contribuyente, está muy colgado con la DIAN, si lleva muchos años, entonces acérquese y tenemos un beneficio tributario este año de tanto y hacemos un acuerdo de pago, le hacen un descuento, pero eso es contadita las veces que ha salido, pero sí se ha presentado donde usted tiene la oportunidad como de extinguir esa obligación financiera, de esa obligación tributaria de alguna forma o con un acuerdo que le beneficie económicamente. A nivel de impuestos, para que lo tengan en cuenta, tenemos impuestos nacionales e impuestos distritales. Los impuestos nacionales, ¿cuáles son? Son los impuestos que son recaudados a través de la Dirección Nacional de Impuestos, o sea, la DIAN, y que las condiciones, excepto en algunos lugares del país que tienen unas condiciones especiales, ya sea por temas de conflicto interno, demás que son contaditos, para todos los demás aplica lo mismo, aplican las mismas tarifas, el mismo formulario, las mismas fechas de vencimiento y las mismas condiciones. Entonces, dentro de estos impuestos, ¿cuáles tenemos? El más reconocido que es el IVA, impuesto a las ventas. Tenemos el impuesto de renta, el impuesto de consumo nacional, que recuerden que se nació disminuyendo algunas tarifas del impuesto a las ventas, pero aumentó con este nuevo impuesto y que grava también lo que son bienes de consumo, de líneas telefónicas, el consumo de vehículos, de medios de transporte o el consumo en bares y restaurantes nacionales. Está el impuesto al patrimonio y está el gravamen a movimientos financieros, que este gravamen a movimientos financieros también nos afecta a todos cuando tenemos dos cuentas y una es grabada y la otra no, y que es una tarifa que directamente me la descuentan de mis retiros que tengo en mis cuentas de ahorro que no estén exentas de este gravamen. A nivel de impuestos distritales, los impuestos distritales o impuestos locales ya no los establecen en igualdad de condiciones para toda la nación. Estos, aunque existen y aunque en algunas ocasiones se presenten con la misma periodicidad, cambian en cuanto a hechos que lo generan, que es el hecho generador, y cambian en cuanto a tarifas. Entonces, no es lo mismo decir que la tarifa del código SIU X en Bogotá es la misma de ese mismo código SIU en Medellín y Cali. No son iguales. ¿Por qué? Porque eso los establece la alcaldía de cada departamento. Entonces, para Bogotá existen unas tarifas, existen unas formas de recaudo, existen unas fechas de vencimiento y para cada uno de los otros municipios existen tarifas similares, pero no son iguales. Y la entidad recaudadora no es la misma. En el caso de los impuestos nacionales, son recaudados por una sola entidad, que es la DIAN. En el caso de los impuestos distritales, lo puede recaudar la gobernación, la Secretaría de Hacienda o la Tesorería Municipal. Están dentro de estos impuestos el ICA, el impuesto a predial, los vehículos, el impuesto a la valorización y el impuesto al consumo distrital, perdón, que sí, que el impuesto al consumo, que es diferente al consumo nacional. Incluso en el consumo nacional acá nos hace falta en nacionales el impuesto a las bolsas plásticas. ¿Qué pasa con el impuesto al consumo distrital? Es el impuesto que se genera por el tema del consumo de venta de bebidas alcohólicas y cigarrillos. Y eso se establece en el estatuto de rentas de cada uno de los municipios para que lo tengan en cuenta. Y el consumo nacional, pues ya les había dicho cuáles eran los bienes que se generan. A nivel de temas de impuestos, existen 5 elementos que hay que tener en cuenta para todo lo que tiene que ver con el impuesto. Y esos elementos son el sujeto activo, que es la entidad recaudadora, es decir, la entidad que recibe el dinero y que usa el dinero. Está el sujeto pasivo, que es la empresa o la persona que paga el impuesto. Está el hecho generador, que es la actividad que genera el impuesto. La base gravable es el valor sobre el cual se aplica la tarifa.
Entonces, la base es el valor mínimo sobre el cual voy a cobrar el impuesto y la tarifa es el porcentaje del impuesto como tal. Estos son los elementos que se tienen en cuenta al momento de evaluar la obligatoriedad de cada uno de los impuestos. Ahora, para poder establecer cuáles son esas obligaciones que se tienen en el RUT a nivel de ya sea persona natural o ya sea persona jurídica, sea declarante o no declarante, existe algo que se llaman las responsabilidades. Y las responsabilidades, como yo lo digo, son las que aparecen en la barriguita o en el centro del RUT. Si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a mirar o ustedes tienen registro único tributario, van a ver que arriba de las obligaciones hay algo que se llaman, están las obligaciones y las responsabilidades, que vienen con unos códigos. Esos códigos establecen cuáles son esos deberes formales y tributarios que usted debe de cumplir. ¿Listo? Entonces, dentro de esos códigos encontramos el 3, que es el impuesto al patrimonio, el código 5, que es el impuesto de renta y complementarios, renta ordinaria, que lo pueden tener tanto personas naturales como personas jurídicas. El 6, que es ingresos y patrimonio, impuestos de los ingresos y patrimonio. El 7, que es retención en la fuente a título de renta. Este 7 es una retención. ¿La retención qué es? Es un pago anticipado de un impuesto. El 9, retención en la fuente en el impuesto a las ventas, que es lo mismo, es un pago anticipado al impuesto de IVA que lo retiene el comprador. El 14 se llama información exógena o medios magnéticos, que la responsabilidad pues es para las entidades de presentar la información detallada de todos los hechos económicos realizados durante el año inmediatamente anterior. El 13 es una responsabilidad que es gran contribuyente y ese gran contribuyente a qué hace referencia. Cuando usted es declarante, usted puede ser declarante, puede ser autorretenedor, declarante autorretenedor o declarante gran contribuyente o declarante autorretenedor y gran contribuyente. ¿De qué cambia esto? Esta responsabilidad depende del nivel de activos y el nivel de ventas que usted tenga. Y como su nombre lo dice, gran contribuyente quiere decir que es una empresa que tiene grandes volúmenes de ventas, grandes activos y que por ende pues también contribuye con un impuesto de renta significativo y bueno, ya las fechas para declaraciones van a cambiar porque son los primeros que deben emitir estados financieros para poder presentar la renta. Está el 33, que es impuesto nacional al consumo, 37, obligados a facturar electrónicamente, que acá lo van a tener en cuenta ustedes en el ejercicio de las comercializadoras. Está la responsabilidad 38, que es facturación electrónica voluntaria, es decir, usted no está obligada, sino que quiere hacer facturación electrónica, aquí está la responsabilidad. Está la responsabilidad 47, que es régimen simple de tributación, que es una forma de declarar para los microempresarios que hasta ahora están empezando su proceso de formalizarse y que no alcanzan a tener todos los topes para cumplir como un declarante normal, sino que se acogen al régimen simple de tributación. El 49, que son no responsables del IVA, o sea, las personas que de pronto son independientes o somos independientes, que no facturamos, pero que sí o sí tenemos que tener el RUT para cobrar los servicios cuando prestamos servicios personales, entonces no somos responsables del IVA. No emitimos factura, pero sí podemos hacer un cobro porque tenemos un RUT como no responsables. El 48, impuestos sobre las ventas, el IVA, y el 53, personas jurídicas no responsables del IVA. Estas son algunas de las responsabilidades que pueden tener dentro del RUT y que les van a servir mucho para el caso de estudio. Esto que acabamos de observar, pues fue un pequeño abrebocas a nivel general de lo que son los impuestos, las tasas, las contribuciones. Eh, Hablamos un poquito de cuál es como la destinación, no, sino estos recursos donde se pueden extinguir también. ¿Qué tipo de territorialidad tenemos? Si son nacionales, si son distritales y los elementos del impuesto como tal. ¿Por qué quise abordar esta temática? Porque sé que de pronto en el material de estudio lo tienen, pero que acá les estoy ayudando a resumir conceptos que puede ser de mucha utilidad para el desarrollo de sus ejercicios prácticos.
Chicos, y con esto pues doy por terminada lo que les tenía preparado para el CIPAS. No sé si queda alguna pregunta, alguna duda, si alguno de quiera decir, profe, hay algo que no entendí. Recordarles que en su foro, en los foros tienen dos herramientas de estudio muy importantes y es una en la cual hablamos de las características de la persona natural, persona jurídica, y otra en la cual volvemos a hablar un poquito de lo que son los impuestos, las tasas, las contribuciones, que son temas que les van a ayudar a profundizar más el desarrollo de los contenidos de esta unidad. Entonces, chicos, cierro mi micrófono, dejo un espacio para preguntas, dudas e inquietudes. Si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, con el mayor de los gustos, aquí estoy para poderla responder. ¿Quién dijo yo? No sé si Roger, Andrés, Liseire, Saura, Joana, John, si todo está claro. Si tienen alguna pregunta a la actividad individual, nada más recordarles, por favor, que estoy pendiente, que me envíen sus aportes, que me envíen pues los adelantos que tengan para irles ayudando a la retroalimentación. Bueno, entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, no hay inquietudes, creo que nos rindió bastante el tiempo de hoy. La idea no es correr, la idea es poderles dar a ustedes herramientas que les puedan servir para el desarrollo de la actividad. No me queda sino agradecerles por haberse unido y también invitarlos a que por favor mañana se unan a la web conference. No se preocupen que hoy trabajamos de un tema interesante, mañana vamos a trabajar de un tema también interesante que les va a ayudar para poder complementar todo lo que necesitan para hacer una excelente entrega. Entonces, muchísimas gracias por la participación. John, Joana, Aura, Andrés, Roger, muchísimas gracias. Recuerden, por favor, entrar a eventos y marcar la asistencia. John, cuéntame. Profe, no, pensé que no me estaba escuchando, qué pena, no, era agradecerle pues por la enseñanza de hoy, pues yo siento que me quedó muy claro personalmente y Ok, pues no, vale, me agrada. inmediatamente yo escribo y molesto internamente, muchas gracias, profe. Listo, muy bien, John. A ti muchísimas gracias por la participación y nos vemos mañana en la web conference, por favor, a las 8 de la noche y espero pues verlos en esa web. Entonces, para todos que tengan excelente noche, muchas bendiciones y feliz descanso. Gracias igualmente. Realmente, profe, gracias. Hasta luego.